hormonas. De arriba para abajo, digamos, aparecen entonces, de manera cefalocaudal, las principales glándulas del cuerpo humano que van a cumplir con esa función de secretar hormonas. La primera que aparece bien arriba es la glándula pineal, ¿sí? Posterior a eso menciona otra estructura llamada hipotálamo, y debajo del hipotálamo la hipófisis o glándula pituitaria, hipófisis o pituitaria. La siguiente aquí en el cuello, tiroides, y a los lados de la tiroides 4 glándulitas llamadas paratiroides. El timo, como por al final del esternón, las 2 glándulas suprarrenales encima de los riñones, el páncreas, y en las mujeres los ovarios, en los hombres los testículos. Esas son entonces las glándulas del cuerpo humano. Y pues cada una de ellas va a producir una indeterminada cantidad de hormonas. Listo. Lea CS de esa diapositiva de ¿no alcanza a mirar? ¿No? Sí. El sistema endocrino se encarga de las secreciones internas del cuerpo, las cuales son unas sustancias químicas denominadas hormonas producidas en el terminal de las endocrinas. Las órganos endocrinos también se denominan glándulas y conducto o glándulas endocrinas debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exócrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna de los tejidos cutáneos. Pues leer sí sabe, ¿cierto? Sí. Pero dar a entender lo que dice ahí, de pronto eso sí, no como flojo el tema. Otra persona que lea más pausado. A ver, el sistema endocrino se encarga de las secreciones internas del cuerpo, las cuales son unas sustancias químicas denominadas hormonas, producidas en determinadas glándulas endocrinas. Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas endocrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los riñones, de los tejidos cutáneos. ¿Vale? Listo. Es decir, que las sustancias que liberan las glándulas viajan por el torrente sanguíneo. ¿Listo? Y llegarán a un destino determinado. A donde llegan, entonces van a cumplir con una determinada función. Ahí tenemos que entrar, pues depende de la hormona, cuál es la función, ¿cierto? Aquí otro esquema muy también que nos muestra gráficamente en donde se encuentran las principales glándulas. Aquí en este recuadrito, ¿sí? Que aumenta esta imagen de acá, se ve la glándula pituitaria, que también ya dije que se llama como hipófisis. Hipófisis o pituitaria. Entonces aquí se ve un poco más claro cómo es que se encuentra ubicada, digamos, abajo del hipotálamo, en esta cuerdita que está acá, que se llama tallo hipofisiario, y envuelta por esta estructura llamada silla turca, ¿sí? Y por acá arriba se alcanza a ver la glándula pineal, que está aquí arriba. Y otra vez por acá, entre las glándulas tiroides y paratiroides, las suprarrenales en branquias, los ovarios y los testículos. Listo. Permítame un momento. Bueno, aquí hay un ejemplo de alguna alteración que tiene de pronto alguna persona por daño, alteración en el sistema endocrino. Diríamos que si nos fijamos en este de acá, diríamos que es un hombre, ¿sí? Que tiene senos, ¿sí? Seguramente porque tiene una exagerada cantidad de hormonas femeninas, físicamente estrógenos y progesterona. Pero aquí podríamos decir que también se trata de una mujer que le salió vello. Entonces sería una mujer que tiene una exagerada cantidad de hormonas masculinas, específicamente los andrógenos y la testosterona. ¿Listo? Entonces, alteraciones, por ejemplo, cuando hay vello así, se llama hirsutismo. Entonces, no es lo
lo correcto, no es lo normal. Sí, digamos, hablando de las hormonas sexuales y las glándulas sexuales, pues, digamos, todos nosotros tenemos las 4 hormonas, ¿sí? Todos nosotros tenemos las 4 hormonas. Es decir, tenemos estrógenos, progesterona, andrógenos y testosterona, ¿sí? Solamente que nosotros los hombres tenemos los estrógenos y la progesterona en cantidades muy, muy pequeñitas, muy ínfimas. Mientras que las mujeres tienen esas también en cantidades muy pequeñitas, pero las masculinas, la testosterona y los andrógenos. Entonces, cuando se exagera con eso, pues se vienen estas complicaciones, solamente por poner de ejemplo las hormonas sexuales, pero también hay otras que no son sexuales que causarán entonces sus alteraciones. Entonces acá nuevamente ya están, pero están, digamos, enlistados, escritas, las glándulas endocrinas del cuerpo humano. Nuevamente mencionamos arriba el hipotálamo, y del hipotálamo pegadito a eso, la hipófisis o pituitaria. Debajo las glándulas tiroides y paratiroides. Luego ya a nivel del abdomen, en la parte de atrás, las suprarrenales. Dice que hay algunas de la corteza suprarrenal y otras de la médula. El páncreas, los testículos y los ovarios. Pero también dice aquí que, por ejemplo, la gastrina forma hormonas en el estómago. O sea, que hay otros órganos, no propiamente endocrinos, que también generan hormonas, como por ejemplo el estómago y los riñones. ¿Sí? Aquí también nuevamente más ampliado, el hipotálamo, el tallo hipoficiario, la hipófisis o pituitario. Me faltaría pues estructurar aquí la silla turca alrededor de la glándula hipófisis. ¿Listo? Y que las hormonas son vertidas al torrente sanguíneo. La glándula tiroides y las glándulas paratiroides. La glándula tiroides se ve ahí agrandada alrededor de la tráquea, ¿sí? Digamos, más hacia atrás que hacia adelante, como abrazando la tráquea, ¿cierto? Y pues el pico más angosto que viene aquí adelante en la tráquea. Lo podemos tocar nosotros ahí, la glándula tiroides, ¿sí? Y a los laditos, no se ve bien aquí, a los laditos, hay glándulas paratiroides, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, ¿sí? Listo, las glándulas suprarrenales, ¿sí? Encima de los riñones, izquierda y derecha. Y si las abrimos, tienen una médula, o sea, una parte interna y una corteza. O sea, queda claro porque hay glándulas que se producen en la corteza y hay glándulas que se producen en la médula. El páncreas. ¿Listo? Pues ya lo habíamos visto en algún momento cuando hablamos del sistema digestivo también, porque pues hay una función metabólica digestiva que cumple, pero pues también hay una función endocrina que cumple el páncreas, específicamente la producción de 2 hormonas, una que se llama insulina y otra que se llama glucagón, ambas relacionadas con el metabolismo de la glucosa, ¿cierto? Lo veremos más adelante también. Simplemente aquí estamos mirando cómo se llaman las glándulas y cuáles son las hormonas que producen. Los testículos y los ovarios, pues los testículos favorecen la producción de 2 hormonas, que son los andrógenos y la testosterona. Andrógenos y testosterona. Pequeñas cantidades de andrógeno y testosterona también se secretan desde la glándula hipófisis. Y en los ovarios, los estrógenos y la progesterona. Pequeñas cantidades de estrógenos y progesterona también se secretan desde la glándula hipófisis. Ahora léete esa diapositiva. ¿Quién va a leer ahí? Que no sea los que ya leyó. Alguien que no sea tan tímido. La misión del sistema
sistema endocrino es la intervención en la regulación del crecimiento corporal, interviniendo también en la maduración del organismo, en la reproducción, en el comportamiento y en el mantenimiento de la homeostasis química. El sistema endocrino es un sistema regulador al igual que el sistema nervioso, pero es más lento que él. O sea, son parecidos, tienen funciones muy parecidas, pero tienen diferencias en cuanto a la rapidez en que actúan, porque pues algunas cosas necesitamos que actúen rápidamente, pero otras necesitamos que sean lentamente. Entonces ahí está una comparación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y pues en los puntos específicos en que los vamos a comparar. Listo, entonces la primera punto de comparación dice velocidad de respuesta. O sea, ¿cuál de los dos tiene una respuesta más rápida y cuál es más lenta? Pues el sistema nervioso tiene su respuesta más rápida, ¿cierto? Vamos a suponer, tenemos una vela prendida aquí, ¿cierto? No me doy cuenta que está ahí prendida porque yo estoy demasiado cerca. Entonces, cuando siento el quemón, pues la respuesta es inmediata, rápida, ¿cierto? Retirar el brazo de ahí. Si hubiera eso sido encargado solamente al sistema endocrino, pues seguramente me quemo porque la respuesta es muy lenta. Pues acá dice que es lenta. Luego entonces este sistema no nos serviría para ciertos momentos, ciertas circunstancias. Pero la duración de la respuesta, lo que dura el tiempo de respuesta, es diferente también, porque dice que en el sistema nervioso es transitoria, o sea, momentánea, mientras que en el sistema hormonal es duradera. O sea, está más tiempo presente la respuesta que en el sistema nervioso. En cuanto a la especificidad de la respuesta, o sea, que si va a un solo punto o se generaliza a varios puntos del cuerpo, pues en el sistema nervioso es muy específica, mientras que en el sistema hormonal puede ser variable según las células en las que actúa. Puede tener respuesta en varias partes. La capacidad de respuesta, pues dice ahí que el sistema nervioso tiene una buena capacidad de respuesta, posee, mientras que la del sistema hormonal carece y depende totalmente del sistema nervioso, su capacidad de respuesta. Es decir, que la generación de hormonas desde la glándula hipófisis va a depender del sistema nervioso, ¿sí? ¿Y qué procesos controla el sistema nervioso? Procesos rápidos, mientras que el sistema endocrino controla procesos lentos y generalizados. Bueno. Esto no es necesario. Esto sí, eso es lo que tienen que aprender. Bueno, este y el cuadro siguiente, porque pues ese no termina ahí. No ocupo. Eso es un anuncio. Bueno, entonces, como lo vemos aquí en el cuadrito resaltado en verde, está la glándula, el nombre de la glándula. Y en el cuadrito de la mitad nos aparece la hormona que produce esa glándula, y en el cuadrito de al final aparece para qué sirve esa hormona. ¿Sí? ¿Para qué sirve esa hormona? Vamos a poner ejemplo el primer recuadro, la primera fila de arriba, en donde dice glándulas adrenales. Esas glándulas adrenales también son las mismas glándulas suprarrenales. ¿Listo? O sea, las que están arriba de los riñones. Y una de las hormonas que produce se llama aldosterona. Aldosterona. ¿Alguien había escuchado el nombre de la hormona, la aldosterona? No. ¿No la había escuchado jamás en la vida? No. Aldosterona. Aldosterona pues es producida, y dice claramente, por la glándula suprarrenal, ¿cierto? Sin embargo, si estás escasa de esta hormona, pues te la coloca, porque viene entonces en medicamentos, obtenida de la naturaleza, por si la persona le hace falta, aldosterona. Sin embargo, lo común es que eso no pase, sino que la que uno produce sea suficiente para ejercer su función. Y dice ahí que regula el balance de sal
y de agua del cuerpo, regula el balance de sal y de agua. Diríamos entonces que si no tuviéramos nuestra aldosterona, pues nuestro balance de sal y de agua estaría muy mal controlado. Entonces, por ejemplo, estaríamos edematizados, ¿sí? Como encharcados, porque no se regula bien adecuadamente el balance de agua. Y seguramente tendríamos unos problemas severos de tensión arterial, porque no se regula tampoco el balance de sodio, de sal. ¿Listo? Y es una de las características, una de las cosas que más les da, más se le altera a las personas con hipertensión arterial, pues es su balance de sodio, ¿cierto? Por eso les restringen harto su sangre. También en la glándula suprarrenal, dice aquí, este es un grupo que se llama corticosteroides. Los corticosteroides. ¿Recuerdas que dijimos que la glándula suprarrenal tiene una parte, una corteza y una médula? Pues estas se producen en la corteza, por eso la palabra córtico, ¿cierto? De la corteza. Y que son esteroides. ¿Alguien ha escuchado de los esteroides? ¿No son los que se colocan los deportistas? ¿Se lo colocan los deportistas? Sí, ¿no? Creo que sirve para ganar masa, masa muscular. Bueno, pero ese sería un uso indebido, ¿cierto? Pues, un uso indebido de los corticoides. El uso correcto de los corticoides, miremos para qué es. Ahí tenemos para ese uso correcto de los corticoides. Controla las funciones básicas del cuerpo. Controles básicas del cuerpo. Como antiinflamatorio. Es un antiinflamatorio. Es decir, esa es su función principal en nuestro organismo. Es actuar como antiinflamatorio. ¿Por qué? Necesitamos un antiinflamatorio. Pues digamos que si la inflamación es en un dedo, de pronto no me va a matar si no lo tengo. Pero si la inflamación es en los pulmones, si la inflamación es en el corazón, si la inflamación es en el cerebro, si la inflamación es en las vías respiratorias, si la inflamación es en los vasos sanguíneos, pues seguramente sí me va a matar. Entonces, sí necesitamos un antiinflamatorio. Y el antiinflamatorio natural de nuestro organismo son los corticoides. O sea, los que se producen en la glándula suprarrenal, en la corteza, corticosteroides, ¿cierto? Específicamente una hormona, no más, que es corticosteroide, que se llama el cortisol. ¿Sí? De corteza, otra vez corticosteroide, cortisol. ¿Alguien lo había escuchado, cortisol? ¿No? Bueno, ¿qué es? Eso. ¿Cierto? Entonces es para eso que estamos diciendo. Es para eso. Antiinflamatorio, antialérgico, muchachos. Antialérgico. Entonces, si tú llegas a colocarte una penicilina y resultas alérgico a la penicilina, no contaras con tu cortisol, seguramente te vas a morir, te va a dar un paro cardíaco ahí. Pero como cuentas con tu cortisol, pues va a evitar, es un antialérgico, ¿cierto? A evitar que tengas una respuesta antialérgica o inflamatoria severa. Esto lo va a evitar. De ahí que todos los derivados del cortisol, que ya son fabricados en los laboratorios y en las farmacias, de ahí que estos medicamentos hagan parte del carro de paro, ¿sí? Para evitar una respuesta alérgica severa. Pues ahí hay muchos derivados del cortisol, varios medicamentos derivados del cortisol. Empecemos hablando, por ejemplo, de la hidrocortisona, ¿cierto? Hidrocortisona, corticol, hidrocortisona, es uno. Y prácticamente todos los que terminen en zona, como la betametasona, la beclometasona, la dexametasona, ¿cierto? Y la betametasona, e incluso la prednisona, todas ellas son ¿qué? Corticoides. Pero no son los que nosotros producimos, no son fabricados en la laboratorio. Lo único que producimos nosotros es el cortisol. Entonces ahí está claramente para qué es antiinflamatorio. Sin embargo, también dice aquí que mantiene el nivel de azúcar en la sangre. No es el responsable directo porque para eso están otras hormonas, ¿cierto? Pero también participa en alguna medida en el control de azúcar en la sangre. Es decir, en estas personas diabéticas o hipoglicémicas también se les revisa sus niveles de cortisol para ver cómo andan. La presión sanguínea, otro que, porque ya dijimos que la aldosterona participaba en la presión arterial, pero esta también, dice ahí, presión sanguínea
y la fuerza muscular. Ahí entonces lo que mal uso de los deportistas, ¿cierto? Para aumentar su masa muscular. Pero tiene efectos cardiovasculares cuando se utiliza de esa manera porque las dosificaciones son exageradas. Y también regula el balance de sal y de agua, lo mismo que la aldosterona, ya que también podría tener que ver con la diuresis y con la hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces para todo eso se utilizan los corticosteroides. El mal uso de los corticosteroides pues llevará a tener otros problemas, otras alteraciones endocrinas. Digamos que no debería ser de venta libre en las farmacias, pero es de venta libre. Consigues, por ejemplo, la betametasona en gotas, en inhaladores, en cremas, en todo, ¿cierto? Y después de venta libre. Pero veamos aquí entonces que hay algunas contraindicaciones a tener en cuenta. Todas estas de aquí para abajo dice glándula pituitaria. Glándula pituitaria. Son muchas, ¿sí ves? La glándula pituitaria tiene una gran cantidad de hormonas que produce. Ahí vamos a mencionar algunas, tal vez las más importantes. Quizás algunas se nos queden por puertas. Pero ahí miramos las más importantes. Vuelvo y repito, como quinta, sexta vez ya en esta clase. La glándula pituitaria también se conoce como glándula ¿qué? Hipófisis. Listo. La glándula hipófisis pituitaria, la primera que aparece arriba, dice hormona antidiurética, en paréntesis dice vasopresina. Entonces, ¿qué te dice a ti el nombre vasopresina? La presión Presión de los vasos. otra vez, ¿cierto? Tenemos cuenta que ya hay varios que tienen que ver con el tema de la presión de los vasos sanguíneos. Entre esas, otra vez, esta que aparece aquí como antidiurética o vasopresina producida por la glándula hipófisis directamente. Entonces, muchachos, por ese motivo es que tú has visto personas hipertensas y has visto personas hipertensas ya en cortas. ¿Cierto? Mucha gente estaba hospitalizada con ese diagnóstico, hipertensión arterial. ¿Cierto? Pero algunos tenían unos medicamentos, otros tenían otros medicamentos, ¿cierto? O todos tenían el mismo medicamento para la presión. No, señor. No. Unos tienen monos, otros tienen otros.